Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tema el sistema de posicionamiento global por satélite. En esta clase vamos a conocer cómo funciona el sistema de posicionamiento global por satélite, qué tipos de sistemas hay, cómo funcionan, cómo es que localizan un lugar sobre la superficie terrestre, el método que utilizan para hacer la localización de este punto, así como la estructura de los sistemas de posicionamiento global y el principio del funcionamiento del GPS. Esta clase es interesante porque vamos a utilizar conceptos básicos de cartografía como es la latitud, la longitud, el sistema de coordenadas cartesianas. Te invito a que estés atento a esta clase. ¿Cuántas veces le han dicho ustedes a uno de sus amigos o amiga o la novia, pásame tu ubicación por WhatsApp? ¿Y a qué nos referimos con esto muchas veces? Cuando estamos acordando un encuentro con alguien o unirnos a una fiesta o saber dónde está alguien, utilizamos la ubicación geográfica a través de aplicaciones en el teléfono como es Google Maps, entre otras muchas que hay, para saber el lugar donde se encuentran la persona, ¿no? Por ejemplo, si ustedes piden un taxi, Uber, Easy o lo que sea, ustedes señalan su ubicación de dónde va a pasar a recogerlos el servicio de taxi, ¿no? O también, por ejemplo, como pueden ver ahorita en su pantalla, yo puedo ubicar a través de esta aplicación de Google Maps el lugar en donde me encuentro, tan solo con la opción de mostrar tu ubicación, como lo voy a hacer en este momento. Le voy a dar permitir ubicación y miren hasta dónde viajó el Google Maps para ubicar dónde me encuentro. Bueno, estoy en la calle 6, pero ¿de dónde? Me voy a hacer un alejamiento del poblado C33 o 20 de noviembre. Ese poblado pertenece a Cárdenas, Tabasco. ¿Sí? Estoy cerca del ingenio Presidente Benito Juárez y aquí está el ladeo de Cárdenas y esta es la ciudad de Cárdenas. ¿Ok? Tan fácil. En las manos o al alcance de las manos tenemos esta herramienta tan valiosa, ¿no? Yo, por ejemplo, si pudiéramos viajar en estos momentos de contingencia sanitaria, que no es recomendable, pero es una suposición, y alguien quisiera venir a visitarme y no conoce, le puedo dar mi ubicación geográfica. Y en base al programa de Google Maps podría desplazarse desde la Ciudad de México hasta aquí para poder encontrarse conmigo. Y bueno, ¿cómo accedemos a esta maravilla, a esta herramienta tan útil? Imagínense, somos un punto en todo este mapa. Vean, esta herramienta es súper eh, de gran ayuda. Pero, ¿cómo funciona este sistema de localización geográfica? Bueno, estos sistemas funcionan a través de satélites. Y nuestros teléfonos tienen sistemas que funcionan con base al GPS. ¿Saben qué es el GPS? El GPS es el sistema de posicionamiento global creado por Estados Unidos. Y bueno, funciona por una red de
satélites que orbitan alrededor del planeta Tierra. Quiero mencionarles que hay diferentes tipos de satélites, y me refiero a los satélites artificiales, y solamente quiero centrarme en la clasificación de los satélites artificiales por tipo de órbita. Los podemos encontrar como satélites LEO, satélites en órbitas heliosíncronas, satélites MEO, satélites GEO y satélites EO. Aquí cabe resaltar que los satélites que son utilizados para el sistema de posicionamiento global son los satélites en órbita MEO. Estos están a una altura aproximadamente de 1500 kilómetros de la superficie terrestre, estos en aproximadamente 20.000 kilómetros, y los GEO a una altura de alrededor de 36.000 kilómetros. Y bueno, no voy a ahondar mucho en esta clasificación, solamente quiero mencionarles que también hay otro tipo de clasificación. Por ejemplo, por tamaño hay nanosatélites, por uso, ya sea civil, militar, y por altura también. Muy bien, bueno, miren, quiero enseñarles algo que creo los va a sorprender. Vean, vean esta imagen. Ven este sistema de puntos. Pues, ¿qué creen que sea? Si hago un acercamiento, ¿se imaginan qué estamos viendo aquí? Bueno, esto que ven aquí es nuestro planeta, y todo esto que ven aquí que lo rodea son satélites que están en funcionamiento o que dejaron de funcionar, y basura cósmica, restos de satélites que se dejaron de utilizar y que se están se están desarmando, perdón, y así como herramientas, guantes, telescopios, cohetes abandonados, naves abandonadas, todo esto orbita aquí en la superficie de la Tierra. Imagínense qué tanta cantidad de basura hay, y bueno, satélites en funcionamiento. Esta es una imagen en tiempo real de nuestro globo terrestre. Vean aquí el territorio de México, y vemos cómo en este momento hay diversos satélites atravesando el territorio nacional. Si nosotros le damos clic a la imagen, bueno, perdón, a los puntitos, vamos a ver que se dibuja su órbita y además nos da información. Es increíble la cantidad de satélites que rodean al planeta Tierra. Vean, voy a dar un giro. Vean aquí. Es increíble la cantidad, y gracias a estos satélites es que podemos utilizar herramientas como Google Maps y poder ubicar nuestra posición en tiempo real, como lo hice hace rato, y compartirla. Bueno, si quieren saber más acerca de esto, les invito a leer este artículo: el increíble mapa que muestra en tiempo real los satélites y la basura espacial que orbitan la Tierra. ¿Sí? Aquí es interesante porque habla acerca de la basura cósmica y los satélites que rodean. Esta es una imagen de cómo era el planeta Tierra en 1957 y cómo año tras año han aumentado los objetos que rodean al planeta Tierra. Y bueno, aquí menciona que esto genera colisiones. Vean aquí cómo estamos rodeados ya de satélites y basura cósmica. Ok, muy bien. Bueno, vamos a
dar inicio con nuestra clase. Dentro de los sistemas de posicionamiento global, el GPS pertenece a los sistemas GNSS, que significa Global Navigation Satellite System, y se denomina así GNSS a los sistemas de navegación por satélite que proporcionan un posicionamiento geoespacial con cobertura global, tanto de forma autónoma como con sistemas de aumentación. GNSS engloba, además del GPS, a otros sistemas de navegación, como son el GLONASS, que es un sistema ruso, a Galileo, que es un sistema europeo, y Beidou, que es un sistema chino. Estos sistemas de navegación satelital son sistemas de posicionamiento global. El más conocido de estos sistemas es el sistema GPS. Este sistema es de origen militar y nació en el año de 1983, cuando ocurrió un accidente. Dos cazas soviéticos derribaron un Boeing de una aerolínea coreana. Esto debido a un error en el posicionamiento de la nave. A partir de este incidente, el sistema de navegación por satélite fue un proyecto fundamental para el gobierno de los Estados Unidos. Los sistemas de posicionamiento por satélite como el GPS permiten coordenadas geográficas de un punto sobre la superficie de la Tierra y de tiempo con una gran exactitud en cualquier parte del mundo, tal como lo hice yo al inicio de esta clase sobre mi ubicación. Esto puede ser durante las 24 horas del día y no importando el clima. Para lograr esta cobertura global de estos sistemas, los sistemas GNSS emplean una constelación de por lo menos 24 satélites. Estos satélites se mueven entre 3 y 6 planos orbitales elípticos con inclinaciones que están entre los 55 y los 65 grados respecto al plano ecuatorial, y a una altura entre los 19.100 kilómetros a 28.000 kilómetros, es decir, sobre las órbitas MEO. Pero, ¿cómo funciona el GPS? Para el funcionamiento del sistema GPS es necesario conocer los componentes. El sistema GPS consta de tres partes principales: los satélites, los receptores y el control terrestre. El sistema funciona como mínimo a partir de 24 satélites distribuidos en 6 órbitas polares diferentes, como pueden ver en la siguiente animación. Estos satélites están situados aproximadamente a unos 20.000 kilómetros de distancia de la Tierra, y cada satélite rodea su órbita dos veces cada 24 horas, es decir que cada 12 horas orbitan la superficie terrestre. Por encima del horizonte siempre están visibles para que los receptores GPS puedan detectar al menos 4 satélites, de forma tal que puedan operar correctamente desde cualquier punto de la Tierra donde se encuentren situados estos receptores. Por norma general y para mayor exactitud del sistema, dentro del campo visual de cualquier receptor GPS siempre hay por lo menos 8 satélites presentes. Cada uno de estos satélites mide 5 metros de largo y pesa 860 kilogramos. Están equipados con un transmisor de señales codificadas de alta frecuencia, un sistema de computación y un reloj atómico de cesio, tan exacto que solamente se atrasa un segundo cada 30.000 años. Estos satélites emiten constantemente señales de radio.
que son, que son mensajes de navegación a 50 bits por segundo en una frecuencia de microondas de aproximadamente 1600 MHz. Comparando estas frecuencias de microondas en el espectro electromagnético, podríamos este, compararlas con las ondas de radio FM, que estas son emitidas entre 87.5 y 108 MHz, y las redes Wi-Fi funcionan alrededor de 5000 MHz y 2400 MHz. Bueno, las señales emitidas por los satélites GPS son recibidas por el receptor de GPS que tengamos con nosotros, ya sea un sistema con pantalla o el smartphone donde viene incluido el sistema GPS o un reloj inteligente, etcétera. La señal que cada satélite emite en un instante dado envía información al receptor sobre dos cosas: la posición del satélite en el momento de emitir esta señal y el tiempo. Recordemos, cada satélite GPS lleva a bordo un reloj atómico de gran precisión. El receptor GPS se pone en contacto con 4 de esos satélites. 3 de estos satélites, por un proceso de triangulación con las señales recibidas, calculan la posición del punto en un sistema de plano cartesiano X, Y, Z, y que a su vez lo transforman en coordenadas geográficas de latitud y longitud. Es importante saber que las señales que se envían y reciben para este cálculo viajan a la velocidad de la luz, pero tienen una mínima demora que se debe calcular para darle exactitud a la localización. Esa corrección lo hace el cuarto satélite, el cual ajusta con exactitud la hora del reloj de nuestro GPS. Aparentemente ya está todo resuelto. Con la triangulación de las 3 señales y la sincronización entre el reloj atómico del satélite y el de nuestro GPS, el sistema halla nuestra posición exacta. Pero no es así. El cálculo fallaría por muchos kilómetros, aproximadamente 11 kilómetros. Imagínate si utilizaras este sistema con este error y pidieras un taxi con una aplicación. ¿A dónde llegaría el taxi? ¿O cómo podría localizar exactamente tu ubicación para pasar a recogerte? Este sería un tremendo error. ¿Por qué existe este error? Bueno, te lo voy a comentar al final de esta clase, pero te adelanto que tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Pero, ¿cómo se ubica el punto por triangulación? El principio matemático de la triangulación permite establecer el punto sobre la Tierra sobre el cual estamos situados. Es necesario conocer la distancia que nos separa de 3 puntos de ubicación conocida y trazar 3 círculos cuyos radios r se corresponden con esas distancias. Vamos a suponer que nos encontramos situados en un punto desconocido, cerca de otro al que llamaremos A, que sí conocemos y que tiene un radio r, y a una distancia doble del radio r A, que vamos a llamar 2r, se sitúa otro punto de referencia al cual llamaremos punto B, y hay un tercer punto que denominaremos punto C, que está situado a una distancia 3 veces la del radio A, es decir, 3r. Si nosotros trazamos sobre un mapa de la zona 3 circunferencias tomando como centro los puntos conocidos A, B y C, y como valor de sus radios las distancias a escala reducida que nos separan del centro de cada círculo, el punto donde se cortan las circunferencias será el lugar donde nos encontramos situados, como podemos verlo en la figura. Si nosotros superponemos
las circunferencias que abarcan los radios de de cada uno de estos tres puntos conocidos, el punto donde choquen o coincidan estas tres circunferencias va a ser el punto localizable. Y bueno, esta explicación solamente es una demostración matemática del principio de la triangulación. Esto no podría ser lógico si nosotros no conociéramos los tres puntos de referencia. El receptor GPS sí puede calcular su ubicación a partir de las señales que recibe de los tres satélites que están orbitando en el área visible a su zona, y por medio del cálculo de la distancia en la que se encuentra alejado de estos tres puntos y por medio de la triangulación determina su ubicación geográfica. Bueno, además de el ajuste de tiempo que se encarga de esto el cuarto satélite. Y bueno, es así como funcionan los sistemas de ubicación por GPS de los aparatos como los celulares. La posición que ocupan los satélites en sus órbitas respectivas facilita que el receptor GPS reciba de forma constante y simultánea las señales de por lo menos 3 a 8 satélites, independientemente del sitio donde nos encontremos situados. Mientras más señales capte el receptor GPS, más precisión tendrá para determinar las coordenadas donde se encuentra situado. Cabe resaltar que los receptores GPS pueden ser fijos, como los que se ubican anclados a un automóvil, a un sistema a un avión o a trailers o cualquier sistema de navegación, o que deba de utilizar un sistema de navegación, pero también los tenemos movibles, como por ejemplo el smartphone o los teléfonos actualmente, los GPS de mano, topográficos, entre otros, ¿no? Y bueno, los receptores detectan, decodifican y procesan las señales que reciben de los satélites para determinar el punto donde se encuentran situados. Y el control terrestre de los satélites realiza el monitoreo y control de los satélites que conforman el sistema GPS. Este se ejerce desde diferentes estaciones terrestres que están situados alrededor del mundo. Rastrean la trayectoria orbital e introducen las correcciones necesarias a las señales de radio que transmiten los satélites hacia la Tierra. Esas correcciones benefician la exactitud del funcionamiento del sistema, como por ejemplo las que corrigen las distorsiones que provoca la ionosfera en la recepción de las señales y los ligeros cambios que introducen en las órbitas las atracciones de la Luna y el Sol. Los receptores GPS más sencillos están preparados para determinar con un margen mínimo de error la latitud, longitud y altura desde cualquier punto de la Tierra donde se ubique. Incluso puede trazar los puntos dibujando la trayectoria donde ha estado o donde se ha ubicado en el tiempo de forma visual sobre un mapa. El funcionamiento del sistema GPS se basa, como ya lo expliqué anteriormente, en el principio matemático de la triangulación. Por lo tanto, para calcular la posición de un punto es necesario que el receptor GPS determine con exactitud la distancia que lo separa de los satélites. Vamos a ver a continuación cómo realiza el cálculo de la distancia entre el receptor y los satélites. ¿Cómo realiza el cálculo de la distancia entre el receptor y los satélites el sistema GPS? Bueno, como se explicó anteriormente, con la aplicación del principio matemático de la triangulación, el receptor puede conocer el punto en donde se encuentra situado.
El sistema GPS utiliza el mismo principio, pero en lugar de emplear círculos o líneas rectas, crea esferas virtuales o imaginarias para lograr el mismo objetivo. Desde el mismo momento que el receptor GPS detecta una señal de radiofrecuencia transmitida por un satélite desde su órbita, se genera una esfera virtual o imaginaria que envuelve al satélite. El propio satélite actuará como centro de la esfera, cuya superficie se extenderá hasta el punto o lugar donde se encuentre situado la antena del receptor. Por tanto, el radio de la esfera será igual a la distancia que separa al satélite del receptor. A partir de ese instante, el receptor GPS medirá las distancias que lo separan como mínimo de dos satélites más. Para ello tendrá que calcular el tiempo que demora cada señal en viajar desde los satélites hasta el punto donde éste se encuentra situado y realizar los correspondientes cálculos matemáticos. Todas las señales de radiofrecuencia están formadas por ondas electromagnéticas que se desplazan por el espacio de forma concéntrica a partir de la antena transmisora, de forma similar a como lo hacen las ondas que se generan en la superficie del agua cuando nosotros tiramos una piedra. Debido a esta propiedad, las señales de radio se pueden captar desde cualquier punto situado alrededor de una antena transmisora. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, es decir, a unos 300.000 kilómetros por segundo, medida en el espacio, por lo que es posible calcular la distancia existente entre un transmisor y un receptor si se conoce el tiempo que demora la señal en viajar desde un punto hasta el otro. Para medir el momento a partir del cual el satélite emite la señal y el receptor GPS la recibe, es necesario que tanto el reloj del satélite como el del receptor estén perfectamente sincronizados. El satélite utiliza un reloj atómico de cesio, como ya lo mencioné anteriormente también, extremadamente exacto, pero el receptor GPS posee uno normal, un reloj de cuarzo, no tan preciso. Para sincronizar con exactitud el reloj del receptor GPS, el satélite emite cada cierto tiempo una señal digital o patrón de control junto con la señal de radiofrecuencia. Esta señal de control llega siempre al receptor GPS con más retraso que la señal normal de radiofrecuencia. El retraso entre ambas señales será igual al tiempo que demora la señal de radiofrecuencia en viajar del satélite al receptor GPS. La distancia existente entre cada satélite y el receptor GPS la calcula el propio receptor realizando diferentes operaciones matemáticas. Para hacer este cálculo, el receptor GPS multiplica el tiempo de retraso de la señal de control por el valor de la velocidad de la luz. Si la señal ha viajado en línea recta sin que la haya afectado ninguna interferencia por el camino, el resultado matemático será la distancia exacta que separa al receptor del satélite. Las ondas de radio que recorren la Tierra lógicamente no viajan por el vacío, sino que se desplazan a través de la masa gaseosa que compone a la atmósfera. Por tanto, su velocidad no será exactamente igual a la de la luz, sino un poco más lenta. Existen también otros factores que pueden influir también algo en el desplazamiento de la señal, como son las condiciones atmosféricas locales, el ángulo existente entre el satélite y el receptor GPS, en fin, entre otros. Para corregir los efectos de todas esas variables, el receptor se sirve de complejos modelos matemáticos que guarda en su memoria. Los resultados de los cálculos los complementa después con la información adicional que recibe también de otro satélite, lo que permite mostrar la posición con mayor exactitud. Veamos a detalle el funcionamiento de los receptores GPS. Primero, cuando el receptor detecta la señal que emite el primer satélite,
se genera una esfera virtual cuyo centro es el propio satélite. El radio de la esfera será la distancia que separa al satélite del receptor. Este último asume que se encuentra situado en un punto cualquiera de la superficie de la esfera, que aún no puede precisar. Segundo, al calcular la distancia hasta un segundo satélite, se genera otra esfera virtual. La esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y se crea un anillo imaginario que pasa por los dos puntos donde se interceptan ambas esferas. En ese instante ya el receptor reconoce que solo se puede encontrar situado en uno de ellos. Tercero, el receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se genera una tercera esfera virtual. Esa esfera se corta con un extremo del anillo anteriormente creado en un punto en el espacio y con el otro extremo en la superficie de la Tierra. El receptor discrimina como ubicación el punto situado en el espacio utilizando sus recursos matemáticos de posicionamiento y toma como posición correcta el punto situado en la Tierra. Cuarto, una vez que el receptor ejecuta los tres pasos anteriores, ya puede mostrar en su pantalla los valores correspondientes a las coordenadas de su posición, es decir, la latitud y la longitud. Quinto, para detectar la altura a la que se encuentra situado el receptor GPS sobre el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo separa de un cuarto satélite y generar otra esfera virtual que permitirá determinar esa medición. Si por cualquier motivo el receptor llegara a fallar y no realiza las mediciones de distancias hasta los satélites de manera correcta, las esferas no se interceptan y en este caso no podrá determinar ni la posición ni la altura. ¿Son confiables las posiciones calculadas por el GPS o existen errores que pueden interferir en la exactitud de esa localización? Bueno, sí existen errores que afectan la calidad de los datos. Hay tres tipos de errores, como puedes verlo en la imagen del lado izquierdo de tu pantalla. Hay errores debidos al satélite, errores debidos a la atmósfera y errores en la recepción de la señal. Bueno, dentro de los errores propios del satélite tenemos tres. Uno debido a los errores orbitales que sigue el satélite, que deben ser tomados en cuenta para hacer la debida corrección. Puede haber también errores en el reloj que llevan los satélites. También puede haber errores en la configuración geométrica del satélite que puede crear incertidumbres en un posicionamiento debido a errores de distancias asociadas con las geometrías de los satélites utilizados. También los errores debidos al medio de propagación, que es donde afecta, por ejemplo, la atmósfera, la ionosfera y la troposfera. Están los errores de refracción ionosférica y los errores de refracción troposférica, que estos crean rangos de error por refracción que van desde los 50 metros hasta 1 metro de distancia en la localización del punto. Hay un efecto aquí interesante que es el denominado multipath. El multipath es el fenómeno en el cual la señal llega por dos o más trayectorias diferentes. Si puedes ver aquí en la figura, el satélite está emitiendo su señal al receptor, pero debido a la atmósfera o los gases que están en la atmósfera, esa señal se divide en dos y llega con dos trayectorias diferentes al receptor. La diferencia en las longitudes de las trayectorias causa interferencia de las señales al ser recibidas.
El multipad se nota usualmente cuando se está midiendo cerca de las superficies reflectoras. Para minimizar sus efectos, se utiliza una antena capaz de hacer discriminaciones en contra de las señales que llegan de diferentes direcciones. También, bueno, los errores debidos a la recepción de estas señales en el receptor pueden ser el ruido y el centro de la fase de la antena. ¿Y cómo este sistema corrige los errores? Bueno, anteriormente igual había comentado que los receptores llevan un sistema de computación que a su vez contiene una cantidad de modelos matemáticos que corrigen pues la posición del satélite y este tipo de errores. Y cada vez los sistemas GPS se hacen más sofisticados. Por ejemplo, hay un GPS diferencial. El GPS diferencial introduce una mayor exactitud en el sistema. Este tipo de receptor, además de recibir y procesar la información de los satélites, recibe y procesa simultáneamente otra información adicional procedente de una estación terrestre situada en un lugar cercano y reconocido por el receptor. Esta información complementaria permite corregir las inexactitudes que se pueden introducir en las señales que el receptor recibe de los satélites. En este caso, la estación terrestre transmite al receptor GPS los ajustes que son necesarios realizar en todo momento. Esto lo contrasta con su propia información y realiza las correcciones mostrando en su pantalla los datos correctos con una gran exactitud. Existe un margen de error de un receptor GPS normal que puede estar entre los 60 y los 100 metros de diferencia con la posición que muestra en su pantalla. Para un desplazamiento normal por tierra, 100 metros de diferencia no debe ocasionar ningún problema, pero para realizar la maniobra de aterrizaje de un avión, sobre todo si las condiciones de visibilidad son bajas, puede llegar a convertirse en un desastre. Sin embargo, el GPS diferencial reduce el margen de error a menos de 1 metro de diferencia con la posición indicada. El único inconveniente del GPS diferencial es que la señal que emite la estación terrestre cubre solamente un radio aproximado de unos 200 kilómetros. No obstante, ese rango es más que suficiente para realizar una maniobra de aproximación y aterrizaje de un avión a un aeropuerto. Existen también receptores GPS mucho más sofisticados que funcionan recibiendo múltiples señales de radiofrecuencia. En esos dispositivos el margen de error no sobrepasa los 25 centímetros. Y ahora sí, te voy a explicar cuál es uno de los errores que puede contener el sistema GPS y que lo haría inservible y que tiene que ver con la teoría de la relatividad. ¿Cómo se relaciona la teoría de la relatividad y los sistemas GPS? Bueno, cabe mencionar que la teoría de la relatividad restringida y la teoría de la relatividad general fueron presentadas por Albert Einstein en 1905 y 1916 respectivamente. No voy a ahondar en los postulados de cada teoría, vayamos a su utilidad en los GPS, en el sistema GPS. Bueno, cabe igual mencionar que la función o el funcionamiento de los satélites del GPS emiten una señal que informa al receptor sobre dos aspectos importantes: la posición del satélite en el momento de emitir esa señal y el tiempo o el momento en el que se ha emitido dicha señal. Esto último es posible gracias a que cada satélite lleva a bordo un reloj atómico de gran precisión.
y por lo tanto el aparato receptor de GPS que tengamos recibe en cada instante las dos informaciones mencionadas anteriormente: los tiempos en los que las señales que recibe fueron emitidas desde cada satélite y la posición de cada satélite en el instante en que se emitió la señal. El aparato receptor compara estos tiempos con su reloj interno, y dado que la señal de radio viaja a la velocidad de la luz, a unos 300.000 kilómetros por segundo, y además conociendo las posiciones de los satélites, el aparato receptor puede resolver su propia posición en cada instante. Sin embargo, según la teoría de la relatividad, el tiempo no transcurre igual para todos. Es decir, el tiempo a bordo de los satélites GPS transcurre a distinta velocidad en comparación a como lo hace el tiempo para nosotros. Cada satélite viaja en su órbita alrededor de la Tierra a casi 4 kilómetros por segundo, y al estar a una distancia de unos 20.000 kilómetros de la superficie terrestre, es afectado por el potencial gravitatorio que experimenta. Este es menor que el que experimenta el usuario del GPS situado sobre la superficie de la Tierra, es decir, el receptor sobre la superficie terrestre. De hecho, este potencial gravitatorio para el satélite viene a ser una cuarta parte del valor en la superficie terrestre, recordando que el potencial gravitatorio disminuye a medida que nos alejamos de la Tierra. Estos dos hechos, la velocidad en la que viajan los satélites y el potencial gravitatorio distintos entre los satélites y el receptor, influyen en la manera en la que el tiempo transcurre y es medido por el reloj a bordo en un satélite GPS en comparación a cómo transcurre sobre la superficie para nosotros, quienes además nos movemos mucho a velocidades mucho menores que la de los satélites GPS. Esta diferencia en el transcurrir del tiempo es absolutamente relevante para que el receptor de GPS calcule su posición a partir de los tiempos que recibe en las señales de radio procedentes de los satélites GPS. En concreto, debido a la diferencia en velocidad entre el satélite y nosotros, su reloj interno se retrasa en unas 7 millonésimas de segundo por día con respecto a un reloj en el receptor GPS. Esto lo explica la teoría de la relatividad restringida, y hay un ejemplo muy famoso que es el de que la diferencia de velocidades a las que viaja un objeto hace que el tiempo transcurra más lento o más rápido. Por ejemplo, si un astronauta en una nave que viajara a la velocidad de la luz o cercana a la velocidad de la luz y fuera hacia el centro de nuestra galaxia y regresara, para él habrían pasado 60 años, mientras que para nosotros en la superficie de la Tierra habrían pasado 4 millones de años. Y eso es lo que explica la teoría de la relatividad restringida, que hay una diferencia en el transcurrir del tiempo como medida física para diferentes velocidades en las que viajan dos objetos. Y bien, por otra parte, al estar en un potencial gravitatorio menor, el reloj a bordo de los satélites se adelanta con respecto a uno sobre la superficie terrestre en unos 46 millonésimas de segundo por día. Esos valores son exactamente los que predicen respectivamente las teorías especial general de la relatividad promulgadas por Einstein. Es decir, en esta teoría general de la relatividad, Einstein menciona que
la fuerza de gravedad que actúa sobre diversos objetos puede modificar, ya sea adelantando o atrasando la medida del tiempo. La consecuencia de la combinación de ambos efectos resulta en que los relojes a bordo de los satélites GPS se adelantan en unas 39 millonésimas de segundo por día. A lo mejor un error muy pequeño, pero un adelanto así implica un error en la determinación de la posición de la velocidad en que llega la señal y el tiempo de retraso. Es decir, si multiplicamos la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, por los segundos de retraso, que son 39 millonésimas, el error de determinación de la posición sería de 11.7 kilómetros al cabo de un día, si la corrección relativista no se aplicara al tiempo medido por el reloj a bordo de los satélites. ¿Cómo se corrige este error? Bueno, la manera en que se corrige este error o ese efecto es mediante el ajuste de la frecuencia de fábrica de los relojes atómicos de los satélites antes de ser lanzados al espacio, la cual disminuye de su frecuencia operativa en la Tierra de 10,23 MHz a 10,2299999543 MHz. La diferencia entre estos valores es el llamado desplazamiento de frecuencia de fábrica. Sin este ajuste predicho por la teoría de la relatividad de Einstein, el GPS sería absolutamente inoperativo e inviable. Interesante hasta aquí lo que hemos visto, ¿no? Acerca de el funcionamiento del sistema de posicionamiento global por satélite, el más conocido, el GPS. Se puede conocer las coordenadas geográficas de cualquier punto sobre la superficie del planeta. Sí, hay aplicaciones y recursos que nos pueden ayudar a ello. Por ejemplo, te comparto el siguiente. En Google puedes buscar coordenadas GPS y la primera opción, que es esta página, te puede ayudar para obtener las coordenadas geográficas en latitud y longitud de cualquier punto sobre la superficie del planeta. Y miren, por ejemplo, aquí por default ya me da que estoy en Villa de Cos, México. Sin embargo, esto no es así. Yo me encuentro en Tabasco. Bueno, aquí me tuve que venir a pasar la contingencia sanitaria. Cárdenas, Tabasco, un poblado cerca, pero bueno, vamos a ver. A veces este poblado no está tan fácil de localizar. Ven, aquí ya me da el poblado, perdón, la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Me va a hacer un pequeño alejamiento para ubicar el poblado en el que estoy. Yo estoy en el poblado C33. Aquí voy a hacer ahora un acercamiento. Ok. Y me encuentro en la calle 6. Ok. Más o menos estoy por acá. ¿Sí? Y bien, esta aplicación o este recurso me da el lugar exacto por coordenadas geográficas, latitud y longitud. Cabe mencionar que las coordenadas geográficas están dadas en grados decimales que nos dan una precisión un poquito mayor porque se manejan decimales, y esta es una de la manera, más bien es la manera en que el GPS brinda las latitudes y longitudes. Pero también, bueno, en esta aplicación vemos que nos da la
ubicación por grados, minutos y segundos, que es por el sistema sexagesimal. En este caso igual nos da la latitud, la longitud y sus minutos y segundos sexagesimales. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí me encuentro en la latitud 17.96 y longitud menos 93.56. A lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué me dice? Si has leído el cuadernillo que les facilité, en donde incluye información de principios básicos de cartografía, en el sistema geográfico o curvilíneo explico cómo están dados los sistemas de ejes geográficos y bueno, cómo van las líneas que son las latitudes que rodean el planeta Tierra y que son paralelas a la línea del Ecuador, y las de las longitudes que son las que son paralelas a los meridianos o son líneas del meridiano que parten el planeta Tierra en dos zonas, este y oeste. El Ecuador parte la superficie terrestre igual en dos zonas, la zona que está hacia el norte y la zona que está hacia el sur, y por lo tanto la ubicación geográfica por coordenadas nos da estos dos parámetros, el valor para la latitud y el valor para la longitud, expresado en grados, minutos sexagesimal y segundo sexagesimal, el sistema sexagesimal. Y bueno, si no has leído este manual, te invito a hacerlo. Y bien, aquí tenemos este sistema de coordenadas. ¿Qué quiere decir este sistema de coordenadas? Bueno, mira, aquí con esta información te lo puedo explicar. La latitud siempre se da primero antes que la longitud, y aquí nos indica que la latitud está en 17 grados en la zona norte y 58 minutos sexagesimal y 1.942 segundos sexagesimal, y la longitud está en el lado oeste a los 93 grados del meridiano de Greenwich y 33 minutos con 52.057 segundos. Es decir que este punto, o más bien en este punto, se cruzan las líneas de la latitud, que sería la latitud norte, grado 17. Esto quiere decir que estoy ubicado a 17 grados respecto a la línea del Ecuador y respecto al centro de la Tierra. ¿Sí? Recuerden que los grados de latitud se miden de 0 a 90 hacia el norte o 0 a 90 hacia el sur, y los grados de longitud se miden respecto a la línea del meridiano de Greenwich, que es como la línea base, y hacia el este o el oeste a 180 grados respecto a la línea del Ecuador. Y bueno, en este caso me indica que es oeste a 93 grados con 33 minutos 52.057 segundos. Y bien, esto debería coincidir con el sistema de coordenadas que maneja Google Maps, y vamos a ver si esto coincide. Ok, bueno, estoy en el poblado C33. Aquí ya estoy
Miren, aquí ya me tiene ubicado Google y vamos a ver los grados y la latitud. Ok, bueno, vamos a darle la opción de que nos muestre los grados y la latitud. Permítanme, oh, moví. Ok, perdón. Ok, aquí está. Bueno, más bien aquí, bueno, estoy aquí. Ya no aparece el puntito, pero lo voy a poner. Y estoy en la latitud 17.96 y longitud menos 93.56 y otros decimales. Ok, esto coincide casi exactamente con con esta dirección. Ok, ok, aquí perdón, cometí un error. No ubiqué mi ubicación, perdón. No puse mi ubicación correcta. Aquí es mi ubicación correcta, ¿sale? Por aquí. Ok, ahí está. Entonces miren, 17 grados o 17.96 y otros decimales, latitud. Y como este número es positivo en los grados decimales, cabe mencionar que los positivos se refieren a la latitud o la zona norte, y cuando es negativo, esto el valor de la latitud sería la latitud sur. Igual pasa con la longitud. La longitud va de 0 a 360 grados, pero recuerden que hay una línea media. A los 180 grados se divide la zona del globo terrestre en este y oeste. Cuando el valor de la longitud en grados decimales está dada en positivo, se refiere al grado este, y cuando está en negativo se refiere al grado oeste. En este caso, bueno, estamos a 93 grados de longitud oeste, y aquí lo podemos ver corroborando con este sistema sexagesimal. Ok, latitud norte 17 grados y 58 minutos, 7.82 segundos. Longitud oeste 93 grados, 33 minutos, 40.026 segundos. Ok, estos valores, al menos estos, los sexagesimales, deben de ser parecidos a los que están aquí, 17.96 y menos 93.56. Ok, ahí está, coinciden. Y bien, por ejemplo, ahora ya no solamente vas a poder ubicar una dirección en Google Maps por el punto que te dé, sino también por la coordenada geográfica, con esta sencilla explicación que acabo de darte. Y bien, bueno, ya para concluir este tema, podríamos decir que los sistemas de posicionamiento global nos ayudan a ubicar o referenciar cualquier punto sobre la superficie terrestre. Además, sirven para muchísimas funciones más. Por ejemplo, un deportista puede utilizar estos sistemas para hacer una ruta o trazar una trayectoria que ha recorrido, ya sea un ciclista, un maratonista. También los sistemas de navegación para los aviones, las embarcaciones, utilizan esto para crear las rutas, o más bien para que el avión siga una ruta y no se desvíe. Y también, como lo vimos anteriormente, sirve también para el aterrizaje de un avión, para ubicarse más cuando hay
niebla o algo impide que el piloto pueda ver la pista, también puede guiarse la por este sistema, gracias a los sistemas GPS. Y bien, ¿qué otras aplicaciones le darías tú a esta a este sistema de posicionamiento global por satélites? Bueno, en el área de las ciencias ambientales, pues nos sirve para indicar puntos de georreferencia, delimitar algún territorio, por ejemplo las cuencas, hacer la determinación del límite de cuencas, ubicar flora y fauna, algunas áreas protegidas, su ubicación, etcétera. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden dar. Por ejemplo, también se puede usar de manera civil, como es ubicar un territorio. Los topógrafos utilizan mucho esto. También un sistema se puede utilizar como un sistema militar. Y bueno, de ese origen, más bien el GPS tuvo ese origen, además de otras muchas utilidades. Y bien, espero que este tema te haya gustado y además hayas comprendido cómo funcionan los sistemas de posicionamiento global por satélites. Agradezco mucho tu atención, tu tiempo, y sobre todo te invito a que no bajes la guardia y sigas viendo mis clases en vivo, y esta clase que fue grabada por cuestiones de que a veces mi internet no es el óptimo y no puedo transmitir en vivo, pues me encuentro en un poblado. Soy el profesor José Luis Cano Velasco y seguimos adelante con el siguiente tema, que son sistemas de información geográfica. Gracias.